Trataremos de entender cuál fue el impacto económico del fenómeno del Niño a lo largo de la historia de Ecuador en el siglo XX y en el siglo XXI. Para esto tenemos que entender que si queremos saber cuál fue el impacto económico, tenemos que entender cuál era la riqueza que había en ese momento, de quién era la propiedad, cómo estaba distribuida la riqueza y distribuida la propiedad, el suelo, cuál era el acceso de la gente a la riqueza, cómo se producía esa riqueza, cómo se la usaba, cuál era el papel del trabajo humano y cuál era el papel de las máquinas. Así pues, una vez que entendemos eso, podemos decir que, como todos sabemos, en la economía hay la oferta y la demanda. ¿Cómo era la oferta y qué es lo que se ofertaba y cuál era la demanda y qué es lo que se demandaba por la población? ¿Cuáles eran las necesidades y qué es lo que se producía en el Ecuador? Finalmente, tenemos que entender cuáles eran las pérdidas y las ganancias que dejaba el fenómeno del Niño. Entonces, al analizar esto, diremos que la riqueza, cuando llegó el fenómeno del Niño en el siglo XX, estaba concentrada fundamentalmente en los terratenientes. Ellos eran los mayores propietarios, no solamente que eran propietarios de tierras, sino también de casas en las ciudades. ¿Cómo era la distribución de la riqueza? Hasta antes de mediados del siglo en que llega la Segunda Guerra Mundial, la riqueza se encontraba concentrada en los Andes, en propiedades religiosas, de terratenientes también. Y estas propiedades religiosas, con la Revolución de Alfaro, fueron distribuidas, repartidas, pero en un principio no se repartieron entre los trabajadores de las haciendas, de la iglesia del clero, sino que se las entregó al Estado como fuente de financiamiento de lo que era el Ministerio de Bienestar Social. Es decir, el Ministerio de Bienestar Social se hace cargo de esas haciendas. Y el Ministerio de Bienestar Social les entrega en administración a ciertos ricos, a ciertas personas vinculadas con los alfaristas, con el gobierno de Alfaro, que son los que manejan estas propiedades. Uno de ellos fue mi abuelo, que llegó a manejar 5 haciendas en Cayambe, las más grandes. Estas haciendas, a su vez, producían básicamente leche, cereales y legumbres, papas, maíz, ya se sabe. Y en el caso de las haciendas de mi abuelo, por ejemplo, que él manejaba, eran las que proveían de alimento al ejército ecuatoriano, al colegio militar y al hospital Eugenio Espejo. Las otras haciendas, a su vez, también proveían al Estado de ingresos económicos, porque el Estado era el que compraba la producción y la distribuía. Pero después de que llega la Segunda Guerra Mundial y 1941, en el cual se produce la gran pérdida territorial del Ecuador, perdemos la mitad del territorio porque perdemos la Amazonía, nuestra salida directa por los ríos al río Amazonas. Además, entregamos el control de Galápagos a Estados Unidos. Cambia la propiedad. La propiedad fundamentalmente está destinada, las propiedades de la sierra y los indígenas de la sierra, se convierten en la parte fundamental del ejército ecuatoriano, y a su vez las haciendas comienzan a ser proveedoras en las haciendas de la sierra,
comienzan a ser proveedoras del ejército, básicamente del ejército y los hospitales. En tanto que las haciendas de la costa, que eran productoras fundamentalmente de cacao, enormes haciendas, numerosas haciendas en muy pocas manos, ahí estaban los más grandes terratenientes del Ecuador, tienen que sufrir el impacto del fenómeno del Niño. Este impacto del fenómeno del Niño primero produce inundaciones. Estas inundaciones afectan fundamentalmente a las plantaciones de cacao y también a las pequeñas fincas de agricultores independientes que están en las planicies. Cuando se retira el fenómeno del Niño, cuando termina estas inundaciones, el país ha sufrido la penetración del mosquito Aedes aegypti y del mosquito el Anopheles. Por culpa de estos mosquitos y la gran deforestación que se estaba dando en la costa, la fiebre amarilla y la malaria toman cuerpo. La fiebre amarilla se vuelve tan grande el problema que Ecuador contagia la fiebre amarilla y a su vez es contagiado de la fiebre amarilla por Panamá, porque Estados Unidos construye el canal de Panamá, y en el canal de Panamá la fiebre amarilla y la malaria matan a miles de trabajadores. Es la obra de ingeniería que más muertos tiene en la historia. Y entonces el canal de Panamá, los barcos que pasan por el canal de Panamá y llegan a Ecuador traen la malaria y la fiebre amarilla, y a su vez los barcos que salen de Ecuador más tarde y van al canal de Panamá llevan la fiebre amarilla, porque Estados Unidos logra combatir al mosquito y descubre además en Panamá que es el Anopheles el transmisor de la malaria. Y a su vez también descubren ya en Cuba que es el Aedes aegypti el transmisor de la fiebre amarilla. Llega acá la misión Rockefeller. Isidoro Noguchi, un famoso científico japonés, y aquí en Ecuador comienzan entonces a combatir al mosquito hasta convertir al puerto de Guayaquil, que era el puerto más importante en el Pacífico de Sudamérica, en un puerto seguro, porque era un puerto insalubre. Logran combatir la peste y en ese momento, gracias a este descubrimiento del petróleo como para combatir el mosquito, colocándolo en las aguas estancadas. Y pasarían muchos años antes de descubrir que la Aedes aegypti era un mosquito que en cambio se reproducía en los objetos de la basura, plásticos, vidrios, latas, llantas que quedan ahí, y en esta agua también estancada, en estos restos de basura, se producía el Aedes aegypti. Se combate la malaria, y la malaria no logra ser derrotada hasta llegar el siglo XXI. Pero la fiebre amarilla sí logra ser controlada en la costa, no logra ser controlada fácilmente en la Amazonía, fundamentalmente por el descubrimiento de la vacuna contra la fiebre amarilla. Fue la vacuna contra la fiebre amarilla la que logra salvar a los seres humanos, especialmente de la costa ecuatoriana. Pero luego del fenómeno del Niño y de las inundaciones, la población de la costa ecuatoriana es devastada, destruida. No solamente la población, se produce un conflicto de tierras. Las propiedades no tienen quien las trabaje, las propiedades de los pueblos son abandonados, la gente tiene que migrar, se mueve de un lado a otro, de zonas inundadas a zonas no inundadas, y así se produce una movilidad interna en la costa que genera gran conflicto social. Ahí nace lo que se llama el temperamento montubio, que es el temperamento de una gente violenta, sanguinaria, que
llega a contaminar con su violencia las ciudades costeras del Ecuador hasta el día de hoy. Son los montubios, aquellos agricultores que sufrieron el impacto del fenómeno del Niño y del fenómeno de la Niña, las sequías que vinieron más tarde, los que se convierten en personas violentas, agresivas, en el origen de las mafias, pandillas y carteles que ahora dominan la costa ecuatoriana. En tanto que los pescadores, cada vez que llegaba el fenómeno del Niño, perdían todas sus ganancias porque el fenómeno del Niño destruye la pesca, pero cuando llegaba el fenómeno de la Niña o la corriente de Humboldt, las ganancias se multiplicaban. Cuando llega el fenómeno del Niño del año 1982, el Ecuador se encuentra en una transición política. Pasa de dictaduras, un largo periodo de dictaduras y de gobiernos inestables, a un periodo donde por primera vez tenemos una sucesión presidencial que continúa hasta el día de hoy. Y este fenómeno de transición de dictaduras a gobiernos elegidos mediante elecciones trae consigo a Jaime Roldós, pero Jaime Roldós tiene que enfrentar primero un conflicto con el Perú, la guerra de Paquisha, la guerra de Paquisha, y esta guerra de Paquisha, además la muerte de Roldós, trae por primera vez a la economía y a la historia de Ecuador al neoliberalismo, con Osvaldo Hurtado, el vicepresidente de Roldós, Osvaldo Hurtado. Él introduce al Ecuador en la corriente neoliberal, el neoliberalismo, y además sucretiza la deuda de los grandes terratenientes del país que habían sido golpeados por el fenómeno del Niño. Entonces, estos empresarios que estaban endeudados en dólares, el gobierno convierte su deuda a sucres y luego comienza una devaluación del sucre de tal manera que los empresarios, los grandes terratenientes, especialmente exportadores de banano, se ven favorecidos, ya no deben, lo mismo que los importadores, que eran los que traían todos los vehículos, pesticidas, plásticos, herramientas, etcétera, aparatos, y estos importadores tampoco debían ya en dólares, debían en sucres, y ellos le pedían al Estado que les dé los dólares, le compraban dólares al Estado, estaban endeudados porque le habían comprado al Estado los dólares para poder importar, pero luego el Estado les traduce su deuda, que era en dólares, a sucres, y esto es una bendición, liquida sus deudas. Es así como Osvaldo Hurtado defrauda a los ecuatorianos y roba a los ecuatorianos, junto con los empresarios exportadores y los empresarios importadores. Hasta 1997 no viene otro fenómeno del Niño terrible como el que se vivió en el 82. Pero cuando llega el fenómeno del Niño en 1997, el Ecuador comienza a vivir toda una serie de catástrofes políticas que comienzan con Sixto Durán Ballén y el fenómeno de la Niña. La Niña trae una sequía. La sequía produce que la empresa hidroeléctrica Paute, que está en la provincia de El Azuay, que era la principal central hidroeléctrica de Ecuador, no colapse. No hay energía eléctrica. Y en ese momento, la energía eléctrica ya pasa a ser algo fundamental en la economía de Ecuador. Ecuador era exportador de flores,
y las empresas floricultoras necesitaban cuartos fríos para conservar las flores. También se había convertido en productor de camarón y las empresas camaroneras necesitaban mover las máquinas para elaborar el camarón, pero además los cuartos fríos y la congelación para el camarón congelado. También todas las industrias manufactureras, que eran fundamentalmente en Ecuador, necesitaban energía eléctrica para sus máquinas y no existía. Tampoco las empresas constructoras podían movilizar sus equipos, porque las empresas cementeras necesitaban energía eléctrica también, además de los combustibles. Pero en fin, este colapso económico que produce el fenómeno de la Niña es seguido por un fenómeno de inundaciones que vienen con el fenómeno de El Niño en el 97. Las inundaciones destruyen las carreteras y los cultivos de exportación, pero por suerte el Ecuador en ese momento tenía petróleo. Ya se había convertido desde 1974 en país exportador de petróleo y el precio promedio del barril de petróleo era de $40. Pero cuando llega el fenómeno del Niño en 1979, el precio del barril de petróleo había caído. ¿Y qué ventaja tenía ser exportador de petróleo y no exportador de banano, ni de camarón, ni de cacao? Que el banano, el camarón y el cacao estaban sometidos, sujetos a la inclemencia del tiempo, al fenómeno de la Niña y al fenómeno del Niño. En cambio, el petróleo podía seguir saliendo todos los días, 350,000 barriles diarios de petróleo que el Ecuador exportaba, y eso truene, escampe o relampaguee, con sol y sequía, con lluvia y humedad, no importaba, el petróleo seguía saliendo. Y esa era la principal fuente de ingresos del país, y eso significaba estabilidad en los gobiernos. Porque antes, cuando no teníamos petróleo, simplemente cada vez que caía la producción agropecuaria, la producción agrícola, caía el gobierno. Ahora, con el petróleo había más estabilidad. Había cómo pagarles a los profesores, cómo pagarles a los médicos, cómo pagarles a los policías, cómo pagarles a los militares. Y esto era fundamental. El día que usted no pagaba a los policías, golpe de Estado. El día que usted no pagaba a los militares, golpe de Estado. El día que usted no pagaba a los profesores, huelgas que duraban meses de meses de meses. La educación en el Ecuador era 6 meses de clases y 6 meses de huelgas o vacaciones. Gracias al petróleo se estabiliza el Ecuador y ya no está sometido a la tragedia del fenómeno del Niño o del fenómeno de la Niña. Pero el Ecuador y la sociedad y el planeta se electrifica. Las comunicaciones dependen de la energía eléctrica, la radio, la televisión, la prensa. Luego, las comunicaciones se convierten en el medio de ganar elecciones, porque en el sistema electoral que tenemos nosotros, la publicidad es la que pone y quita presidentes. La propaganda. El sistema democrático es un sistema en que existen realmente 4 poderes. El primer poder, el poder ejecutivo. El segundo poder, el poder legislativo. El tercer poder, el poder judicial. Y el cuarto poder, que es el poder de los ricos, se llama medios de comunicación. ¿Quién es el dueño de la radio?
¿Quién es el dueño de la televisión, del canal de televisión? ¿Quién es el dueño de las comunicaciones telefónicas? En Ecuador eran del Estado, en otros países eran privadas. ¿Quién es el dueño de las comunicaciones satelitales? ¿Quién es el dueño de los servicios de Internet? Eso es lo que determina y ha determinado en el modelo económico y en el modelo político que tenemos nosotros el gobernante. Porque el gobierno depende de las necesidades y de la oferta. Pero desde que llega la publicidad, las necesidades son creadas. Se crean necesidades. La gente ya necesita un carro, necesita una lámpara, necesita una internet, necesita una computadora, necesita estos zapatos, necesita esta cosa. Está de moda esta otra cosa, está de moda esta canción. La publicidad y la propaganda controlan la vida de los ciudadanos porque crean necesidades. Y el que es dueño de los medios de comunicación y maneja la prensa, la propaganda y la publicidad es el que controla a la población. Y ese es el punto en el que hemos llegado. Hemos llegado a un momento en el que para el año 2000 tenemos un colapso económico generado por el fenómeno del Niño, por la caída del precio del petróleo y por la guerra con el Perú. A este colapso económico le sigue la desaparición de la moneda del sucre, a la desaparición de la moneda del sucre y la dolarización, que es algo fundamental, porque hasta que no llega el dólar, el presidente, el gobierno de turno, le decía a cada ser humano de este país: ¿sabe qué? Usted va a ganar tanto. Y podía devaluar los salarios. Cuando llega el dólar, esta posibilidad de devaluar los salarios desaparece. Pero además, el gobierno también podía devaluar las propiedades, porque devaluaba el sucre y devaluaba las propiedades. Y cuando llega el dólar, se acaba la posibilidad del Estado de devaluar las propiedades de la gente. Entonces la dolarización cambia, le cambia al Ecuador, como le cambió el euro a Europa. Cuando desaparecen las monedas nacionales en Europa, desaparece el poder de los presidentes de cada país de decidir si la gente podía o no podía ganar menos y si las propiedades valían o no valían menos. Eso desaparece. Ya no es posible devaluar las propiedades, ya no es posible devaluar los salarios. Entonces entramos a este nuevo fenómeno del Niño que estamos viviendo ahora. Llegamos al 2024. En el 2024 nuevamente el fenómeno del Niño comienza a hacerse presente más que como algo real, como algo terrorífico, porque ya nos llegó la pandemia y en la pandemia se suponía que ese es un problema de China, después un problema de los Estados Unidos y que tal vez no llegue a Ecuador, pero llegó. Llegó y nos jodió. No solo que mató a la gente, sino que tuvimos cuarentenas, gente encerrada por primera vez en la historia del Ecuador. Todo un país encerrado en su casa por meses. Y luego la gente tenía que salir por horas y tenía que estar distante uno de otro. Se cerraban aeropuertos, carreteras, estaciones de buses, no hay comercio. Esto
era fatal en un país pobre como Ecuador, que no tiene capacidad de resiliencia, de recuperación, porque no tiene un banco central, no tiene fondos, no tiene reservas, no tiene ahorros. Porque la gente gana en dólares y está acostumbrada a gastar en dólares. Y el día que no tiene el dólar, se siente morir. Porque las deudas son en dólares y se paga en dólares. El agua en dólares, la luz en dólares, la leche en dólares, la medicina. Y eso es terrible. Y no hay cómo bajar el precio de los servicios públicos, ni de los bienes, ni de los salarios. Y la gente está endeudada, y entonces la gente endeudada es tan estúpida. La gente de Ecuador fue tan estúpida que primero le permitió a un traidor mantenerse 4 años en el poder. El momento que traicionó, ese momento debíamos haberlo tumbado. No pudimos. Pero luego le elegimos como presidente a un banquero. ¿Cuál es el oficio de un banquero? Crear deudores. El banquero hace préstamos, crea deudores, fabrica deudores. Y este banquero que nos gobierna, no solamente que creó y multiplicó los deudores en este país, sino que convirtió a todo el país en deudor. Porque fue a los organismos internacionales a pedir préstamos, y esos préstamos se convirtieron en botín político. Mientras que en el gobierno de Lenín Moreno el botín político eran los cargos públicos, las obras públicas, las compras públicas, hasta el carnet de los discapacitados. En el gobierno de Guillermo Lasso el botín eran los préstamos internacionales. Y para conseguir préstamos internacionales, nosotros nos hicimos parte de la denominada guerra al narcotráfico. Y gracias a la guerra al narcotráfico, Estados Unidos y los organismos internacionales nos prestan dinero para que les compremos armas a los militares, para que mejoremos las cárceles, para que les uniformemos, les demos de comer, les equipemos, compremos radares y todo. Y esa gente no produce nada. Solamente, entre comillas, le protegen a Estados Unidos de la invasión de los narcotraficantes y sus drogas. Nosotros les damos protección gratuita a Europa y Estados Unidos. Es más, nosotros pagamos con nuestros impuestos, con nuestro sacrificio diario, a los soldados, policías, jueces, que evitan que la droga vaya a Estados Unidos o Europa. A ellos no les cuesta ni siquiera la cárcel de los delincuentes que quieren llevar esa droga. Nosotros tenemos que pagar a la comida, la dormida, la cárcel, el médico, el psicólogo y todo lo demás de los presos, que nos cuestan más que los estudiantes universitarios. Y en este momento que estamos con la soga al cuello, más endeudados que nadie, nos viene el fenómeno del niño. El fenómeno del niño no le va a afectar a la producción petrolera, pero sí le afecta a la producción eléctrica. Y sí le afecta al transporte y la movilidad. Y el momento que afecta al transporte y la movilidad, afecta al comercio. Y el momento que afecta al comercio, afecta a cada uno de nosotros. Y entonces el fenómeno del niño se convierte, más que en una realidad, en un terror. Y eso es lo que estamos a punto de enfrentar. Muchas gracias.